Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Estamos en su programa Dorcas en Oración, esperando que cada uno de ustedes se conecte. No veo por ahí a mi hermana Alejandra, que hoy día es la que me acompaña. Yo la veo, mi pastora. Ya, ahora sí. Ya, ok. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Saludamos a mi hermana Alejandra. Amén, bendición a mi pastora, bendiciones a mis hermanos, hermanas, a los que están integrándose. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén, amén. Hoy tenemos un tema, todos los días que nos juntamos en nuestro programa tenemos un tema interesante, un tema importante, pero el de hoy yo creo que es el mejor de todos. Hoy día vamos a hablar del perdón y la reconciliación. Amén. Así que es un tema importante, un tema importantísimo, un tema relevante, un tema que para nosotros los cristianos es fundamental. Así es. Fundamental el perdón, fundamental la reconciliación, para que un día podamos entrar a ese lugar y a esas moradas que Jesús nos va a preparar. Amén. Yo busqué, en términos bíblicos, qué es lo que era el perdón. Amén. Y me salió esta frase, dice: perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor, perdonado y ofendido, perdonante, no puedan ser afectadas. Es tan importante que nos podamos perdonar el uno con el otro. Siempre hablamos de cuando el Señor nos perdonó a nosotros, y lo decimos, que cuando el Señor nos perdonó, nunca más se acordó de nuestros pecados, nunca más se acordó de nuestra ofensa, nunca más se acordó de lo que nosotros hacíamos antes, en un tiempo pasado, ¿cierto? Él se perdona y como que botó todo el libro ese, la historia anterior nuestra, y nos perdonó, y comenzamos desde que el Señor nos perdonó hacia adelante. Pero nosotros los seres humanos no somos así. Nosotros los seres humanos somos rencorosos, nos cuesta olvidar, ¿cierto? Entonces, nosotros o sea, perdonamos como de labio. Perdonamos de labio, pero decimos, no, yo te perdono, pero no se me va a olvidar nunca lo que me hiciste. Entonces, en realidad no perdonamos, ¿cierto? Exacto. Entonces, en esta hora el Señor nos está hablando de que nosotros debemos perdonar de corazón, no de labios, no de lengua, no de la boca para afuera, sino que podamos perdonar a aquel que nos hizo algo en algún momento, ¿cierto? Alguna ofensa, aquel que quizás nos faltó el respeto, que nosotros nos sentimos ofendidos de diferentes maneras, quizás entró ira, entró rabia en algún momento por lo que nos pudieron haber hecho, y quizás a veces llevamos por años esa rabia dentro nuestro y vemos a la persona y como que nos vuelve todo lo que antes vivimos, lo que pasamos con esa persona, o lo que nos dijo, o lo que nos hizo, ¿cierto? Exacto. Entonces en esta hora el Señor nos está hablando a tiempo para que nosotros podamos considerar esto, podamos considerarlo e ir sacando esas raíces de amargura, ir sacando esa rabia, esa ira, que no debe estar en nosotros. En realidad no debería estar en nadie, pero nosotros que somos hijas del Señor, no debería existir esta rabia, este dolor, esta ira, este rencor que a veces sentimos, sino que nosotros debe existir el perdón sincero, el perdón inmediato, el perdón
de corazón. Y para eso, nosotros tenemos que estar cerca de Dios. ¿Qué piensa usted, mi hermana Alejandra? Exacto, como usted lo dice, mi pastora, porque tenemos que dejar el hombre o la mujer, en este caso que estamos en el programa de Dorcas, ¿cierto? Dejar a la mujer de lado y decir, tenemos que reconocer también nuestra parte, nuestra culpa de repente, porque nos sellamos nuestros labios, porque no perdonamos y como usted decía, pues el Señor es el que perdona y se olvida, borrón y cuenta nueva, da vuelta a la página. En cambio nosotros no, nosotros esperamos y decimos, y yo te dije que te iba a pasar esto, yo te dije, y uno en vez de terminar el problema, terminar el asunto, como que aparece ese viejo hombre o vieja mujer y en vez de terminar todo, le fomenta aún más. Y eso quiere decir que nos falta amor de parte del Señor. Porque el Señor a nosotros nos manda a que tenemos que amar, perdonar, poner nuestras mejillas, ¿cierto? Para que nos dentre esto que es la ira. De entrando la ira vienen estas semillitas de amargura, ¿cierto? De tristeza en nuestro corazón, el cual a nosotros no nos enriquece espiritualmente para nada, sino que nos perjudica. Y nos perjudica de la forma que no puede entrar amor, no puede entrar reconciliación, no puede entrar nada de parte del Señor, porque nuestro corazón está lleno de amargura, de ira, de rabia, y el Señor no trabaja en corazones así, ¿cierto, mi pastora? Así es, así es. Es imposible que Dios obre en una persona que tiene ira, que tiene rencores pasados. Hay una alabanza que dice, rencores pasados hemos de olvidar. Y es justamente lo que ahora estamos hablando, pues nosotros tenemos que sacar esas raíces de amargura de nuestra vida para que podamos dar fruto. Porque esto es igual como cuando se hablan temas, no sé, de política, temas de religión, y se le van fomentando a los niños. Los niños van creciendo con eso, crecen y grandes, y después lo pasan de generación en generación. Entonces, si nosotros tenemos algo en contra de alguien, eso también se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, porque en algún momento nosotros vamos a hablar de ese alguien en nuestro hogar, ¿cierto? Entonces se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, después nuestros hijos van a crecer con ese resentimiento que quizás ellos no tendrían por qué haber cargado, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude en esta hora para que nosotros podamos perdonar. ¿Por qué es tan importante perdonar? Porque sacamos de nosotros la ira, esa sed de venganza, el dolor y las raíces de amargura, ¿cierto? Es importante perdonar porque en términos terrenales tenemos que sacar todo eso que está dentro de nosotros, porque si no, no podemos avanzar en términos terrenales y en términos espirituales, no podemos avanzar. Tampoco, no podemos avanzar porque nosotros los cristianos, como les decía, no deberíamos tener rencor, rabia ni nada de eso en nosotros, porque no podemos, nosotras mismas, yo que tengo que enseñar, usted que también tiene que enseñar dentro de la casa del Señor, ¿cierto? Porque usted es mi ayudante, entonces ¿usted qué hace? Usted igual le toca predicar, igual tiene que exhortar. Entonces, si nosotros en algún momento nos toca hablar del perdón y nosotros no hemos perdonado y tenemos cosas anteriores en nuestra vida, es imposible que Dios pueda obrar a través de nosotros en aquellos que no están escuchando. Entonces, nosotras debemos en esta hora que el Señor nos ayude. Yo creo que si el Señor puso este tema es porque quizás hay alguien ahí que nos está escuchando que a lo mejor tiene algo en contra de su hermano, quizás tiene algún rencor en contra de alguien, quizás de un familiar, de un hermano de la iglesia, no sé, de un amigo, quizás hace años que no se habla con un amigo, con una amiga, o un familiar, que es aún peor. A veces hemos sabido casos de que entre los mismos familiares pasan años y no se hablan, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor no quiere, porque el Señor quiere que nosotros podamos ser capaces de perdonar, capaces de darnos cuenta que en nosotros no pueden existir estas cosas, no pueden existir las cosas anteriores, como decía el Señor cuando nos perdonó. Él nunca más se acordó de nuestros pecados, nunca más se acordó de lo que nosotros hicimos anteriormente. Es el enemigo el que viene a nosotros y nos recuerda lo que nosotros fuimos antes. Pero el Señor no viene a nosotros y nos dice, mira, Sadis,
tú hiciste esto. No, el Señor no viene a nosotros así, porque nosotros cuando hicimos un nuevo trato con el Señor, nosotros le pedimos perdón al Señor por todo lo que hicimos en nuestra vida anterior. Así Y yo es. hablo de mí, ¿cierto? Entonces uno le pidió perdón al Señor y el Señor lo perdonó. Y cuando el Señor perdona, Él perdona, como le decía, nos acuerda más de lo que nosotros hicimos antes. Entonces nosotros partimos de ahí en adelante. Que el Señor nos ayude en esta hora para que aquellos hermanos que están escuchándonos, en esta hora aquellas hermanas y hermanos que nos están escuchando, puedan en esta hora, están a tiempo de poder reconciliarse, de poder perdonar a aquel que le hizo daño, de poder analizarse, porque nosotros nos tenemos que analizar, nosotros tenemos que decir, ya esto está mal en mí y quizás aún tenemos esas raíces dentro de amargura y tenemos que ir cortando esos ganchitos. Mi esposo siempre dice, Señor, sácame esos ganchitos que aún me quedan, que a usted no le gustan, ¿cierto? Y nosotros en esta hora tenemos que hacer eso, mi hermana Alejandra. Amén. Yo creo que para eso, mi pastora, nos falta la principal de hoy día. Yo creo que es ponerlo en comunión, la oración. Y yo creo que como se planteó el tema pero yo creo que todos del Señor, nosotros sabemos que le trabajamos vivo y que se manifiesta en nuestras vidas. Y tuvimos que plantear todo este tema, ¿cierto? Para ir de fondo. Yo creo que la oración ahora va incluida, que para todos aquellos que nos puedan escuchar, si la oración es lo primordial de poder tener este contacto con Dios y poder tener esta paz en nuestro corazón y que quite, como usted decía, todo ese enojo, que podamos reconciliarnos, que podamos perdonar, que podamos restaurar nuestra paz, porque es una paz interior que nosotros debemos restaurar también, ¿cierto, mi pastora? Amén, amén. Entonces nos vamos a poner en comunión, pues mi hermana Alejandra. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él tome dominio. Hicimos un pequeño análisis de lo que vamos a hablar hoy día. No sé si hay algún hermano conectado. Sí, hay algunos hermanos conectados, entonces vamos a orar para que el Señor tome dominio de este programa y sea de bendición tanto para nosotras como para todos aquellos hermanos que nos escuchan a esta hora, los lunes, los viernes a las 21:30. ¿Vamos a orar entonces? Padre amado, misericordioso, en esta hora gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, porque nuevamente podemos estar delante de su presencia. Señor amado, agradecemos, Señor bendito, este tiempo, Señor. Agradecemos, Señor bendito, porque nuevamente estamos delante de su presencia, porque hemos avanzado, Señor bendito, porque hemos hecho este programa con humildad, con respeto, Señor bendito, para que usted nos llene de su gracia, para que usted sea con nosotros, Padre amado. Nosotros no podemos hacer nada, Señor, si usted no está en medio nuestro. Queremos que usted nos ponga en comunión, Señor, a mi hermana Alejandra, a mí, Señor, y nos ponga en comunión con todos aquellos que nos están escuchando, Señor amado. Por misericordia, que seamos de bendición para aquellos que nos escuchan, Padre amado, que el tema que hoy día vamos a hablar sea un tema relevante, un tema importante para ellos, Señor. Quizá hay alguno ahí, alguna, Señor, que tiene quizás alguna rencilla con algún familiar, con algún hermano, no lo sabemos, pero usted lo sabe, Señor, porque estos temas siempre son inspirados, Señor, por usted. Le pedimos, Señor amado, que usted sea con nosotras en esta hora y se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén, Señor. Ahora sí que sí. Ahora, como le digo, entramos de lleno en el tema de hoy, que es perdón y reconciliación. Así es. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios dice que cuando le pedimos perdón con un corazón sincero, Él es fiel para perdonarnos, ¿cierto? Entonces dice que si nosotros confesamos nuestros pecados por nuestra boca, ¿cierto? Confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y nos perdona, ¿cierto? Y nos perdona de toda maldad, dice, de toda maldad, y nos limpia de toda maldad, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude en esta hora, y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Siempre digo yo eso, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cierto? Si el Señor a nosotros nos perdonó, siendo Él el dueño de todo, siendo nuestro Padre y Padre de todos, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Pero nosotros somos orgullosos,
somos altaneros, tenemos tantas cosas, no, si este me la hizo, este me la paga, ¿cierto? Amén. Pero muchas veces nos transformamos nosotros en jueces, muchas veces nos transformamos, nosotros queremos juzgar y nosotros queremos ser el juez. Ayúdanos, Señor. Y el Señor, Él es el único juez. Así es. Él es el único juez y Él, como dice su palabra en Juan capítulo 1, versículo 9, Él es el único que nos puede perdonar, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude ahora, en esta hora, para que Él pueda hablar a nuestra vida, para que podamos ser remecidos en esta hora, que nos pueda el Señor remover, y podamos entender que algo quiere el Señor de nosotros, que algo quiere el Señor Amén. con nosotras, que algo quiere el Señor con aquellos que están escuchando, que es tiempo, como decía, es tiempo de que perdonemos y el Señor nos está hablando a tiempo en esta hora, mi hermana Alejandra. Amén. Así es. Así es, mi pastora. También el Señor nos dice, perdonad y seréis perdonados, ¿cierto? Amén. En Lucas 6:37. Amén. Así que tenemos que nosotros perdonar, pero pucha que nos cuesta de repente, Sí, ¿cierto? así Nos es. cuesta. Y cuando somos nosotros nuestro ser interior, ¿cierto? Después de ser a lo mejor tan quisquilloso que de repente no dejamos pasar una, porque no, a mí no me la hacen 2 veces, ¿cierto? Uno se ponía así, ¿cierto? Pero como el Señor ahora ya nos ha cambiado, uno ahora cambia su espíritu, uno es espíritu que apacigua, que dice calma, calma, no juzgues para no ser juzgados, calma, perdona para que te perdonen, ¿cierto? Amén. Y uno ahora ya cambia su visión, uno ya cambia, y uno tiene que, en estos tiempos en los que estamos, que no son tiempos buenos, tenemos que estar, como usted dice, pedir ese perdón, primeramente ese perdón que viene del Padre. Amén. Arrodillarnos y pedir ese perdón por nuestra conducta. A lo mejor hay jóvenes que nos están escuchando, señorita, y cuántas veces tienen esa rebeldía, ¿cierto? Porque uno cuando era joven uno se las creía todas, pues. Si los papás no sabían nada, los que se las sabían todo eran ellos. Ellos son los que tienen la verdad en su mano, ¿cierto? Pero después cuando pasan el tiempo uno sabe que los padres lo aconsejaban siempre para bien. Amén. Pero ¿cuánto tiempo a lo mejor están enojados con su madre? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez que están enojados hasta con un jefe. Si el Señor a nosotros no solamente no nos dice que perdonemos a nuestros hermanos de la iglesia, el Señor dice que perdonemos a todos. Que tenemos que tener esa capacidad de poder, si el Señor a nosotros nos dio, el Señor tuvo misericordia con nosotros, murió por todos nosotros, Él agonizó por todos nosotros. Amén. Amén. ¿Cierto? Es increíble que de repente uno tiene que llegar a ese extremo para que los hermanos, la gente que está escuchando pueda entender de que el Señor con nosotros tuvo esa capacidad de poder dar su vida. ¿Usted daría la vida por alguien? Yo creo que a lo mejor su vida se la da a su mamá, a su hijo, a su nieto, ¿cierto? A lo mejor a alguien conocido. Pero ¿usted daría la vida por alguien que no conoce? ¿Por alguien malo? ¿Por un ladrón? ¿Usted daría su vida por un ladrón? Pues déjeme decirle que hubo alguien que la dio. Así es. Por cada uno. Amén. Por cada uno. Sabiendo, no conociéndonos. Él ya murió por mí hace muchos años. Él tuvo misericordia. Y Él hoy nos manda hoy a que prediquemos del perdón. Amén. ¿Qué es lo que es el perdón para ustedes? ¿Qué es lo que es la reconciliación para ustedes? ¿Qué es más fácil, odiar o perdonar? ¿Qué es más fácil, decir te amo o decir te odio? Sí, El Señor nos ayude, ¿cierto, mi pastora? Amén. Amén. El Señor nos ayude, mi hermana Alejandra. En Mateo 18, versículo 22, dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 Amén. veces 7. ¡Wow! 70 veces 7. O sea, vienen y que nosotros los seres humanos somos así. Mire, nosotros pedimos perdón. Perdóname si nunca más lo voy a hacer. Y Así después, a la semana estamos haciendo lo mismo. Perdóname, pero el nunca Señor más lo nos voy a ayude. hacer.
¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude, y el Señor como nos conocía tanto, por eso dijo 70 veces 7, porque sabía que nosotros se nos olvida rapidito, ¿por qué pedimos perdón? ¿Cierto? Porque nos equivocamos, nos volvemos a equivocar y nos volvemos a equivocar y volvemos a repetir eso, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude en esta hora para que podamos como tomar en serio lo que es pedir perdón, ¿cierto? Amén. Que podamos tomar en serio que es algo que Dios nos mandó a perdonar, ¿cierto? Dios nos mandó a pedir perdón, Dios nos mandó a reconciliarnos, entonces nosotros tenemos que hacer como Dios quiere que nosotros hagamos, ¿cierto? Yo saqué un ejemplo de hombres perdonados por Dios. Bueno, Dios a todos nos perdonó, pero como a todos los perdonaba, porque yo creo que todos hemos cometido algún pecado, ¿cierto? Imagínense, empezamos al tiro con Adán y Eva, que hicieron lo que no tenían que hacer. El Señor le dijo, no coman de este fruto, fue la Eva, comió, después Adán vino, también comió, y ¿qué hizo el Señor? Los desterró, los sacó del Edén, pero los perdonó, ¿cierto? Porque si no lo hubiese perdonado, hubiese terminado con su vida al tiro, y listo, ¿cierto? Pero el Señor es tan misericordioso y siempre ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros que Él perdonó a Adán y Eva. Lo único que hizo fue sacarlos del Edén, que ellos se lo perdieron por desobedientes, ¿cierto? Pero eso hizo. Pero yo tengo acá como ejemplo a David. A David que fue quien derrotó a Goliat, ¿cierto? Pero hay una alabanza que dice que todos recordamos a David porque derrotó al gigante, pero no nos acordamos de lo que David hizo. Exacto. A David cometió un adulterio, ¿cierto? Y mató a la esposa de Betsabé para él casarse con ella, ¿cierto? Eso hizo David. Y ese fue su error. Y después el Señor fue tan misericordioso porque el Señor a él lo tenía como, dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso el Señor lo eligió. Y el Señor amonestó a David a través del profeta Natán. Y se dio cuenta ahí David de su pecado y reflexionó y le pidió perdón al Señor. Y aquí hay un salmo muy lindo que es el Salmo 51, que empieza así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Hay una alabanza que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ¿cierto? Entonces David ahí cuando se dio cuenta, él cantó, habló, dice que David cantaba, ¿cierto? Danzaba en realidad, ¿cierto? Y este salmo lo hizo David. Dice que él pidió al Señor que tuviera misericordia de él, porque se dio cuenta, porque en el momento, claro, como hombre, quizás él se sintió atraído hacia Betsabé, se casó, quería estar con ella, y claro, cometió adulterio, y ahí su gran pecado, ¿cierto? Pero él no se daba cuenta, incluso mandó que mataran al esposo de ella para casarse con ella, para obtener lo que él quería. Pero después él se dio cuenta, a través del profeta Natán, que Dios se lo envió para que él pudiera darse cuenta del error que había cometido, ¿cierto? Porque el Señor lo amaba, y el Señor lo amaba a él. ¿Y usted cree que el Señor nos ama a nosotros? Claramente que sí. El Señor nos ama a nosotros. Y así como perdonó a David, como David se dio cuenta que él había cometido este pecado, él le pidió perdón al Señor, ¿cierto? Y el Señor lo perdonó porque el Señor es justo, ¿cierto? El Señor tampoco es un, ¿cómo se dice? No sé si la palabra no es chacal, es como, él es justo, él es justo. Entonces, si uno le pide perdón, el Señor lo va a perdonar, ¿cierto? Pero el Señor mira nuestro corazón. Y aquí dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿cierto? Entonces, él era un corazón bueno. Y nosotros, el Señor también nos conoce y el Señor sabe que cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros actuamos de mal manera,
quizás en un momento de rabia, de enojo, decimos muchas cosas. Pero también el Señor nos conoce y sabe que en algún momento nosotros nos reconocimos como se reconoció David y pedimos perdón al Señor. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, pedimos perdón al Señor por todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Amén. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos aliente en esta hora, así como por David, nosotros también podamos ser alentados, ¿cierto? Porque David tenía cosas buenas, pero también cometió errores. Nosotros tenemos muchas cosas buenas, muchas. Por algo el Señor nos eligió. Si el Señor nos eligió es porque nosotros íbamos a servir para su obra, ¿cierto? El Señor nos eligió a nosotros desde el vientre de nuestra madre, sabiendo que había un propósito para nosotros y el Señor ese propósito lo iba a cumplir. Amén. El Señor nos ayuda en esta hora para creer en los propósitos que Dios tiene con nosotros. Así es. Amén. Me están diciendo que nos vamos a ir a una alabanza, así que vamos a obedecer y nos vamos a ir a una alabanza, ¿ya? Amén. Vamos a silenciar el micrófono. Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí. La de con amargura, la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas, vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Dios, ya no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable, que me carcome el alma, me quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Estaba mi alma triste y cansada de vivir. Le di yo rienda suelta a mis quejas sobre mí. Lavé con amargura la angustia del alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas, vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades, hastiado de la vida, cansado regresé. Dios, ya no me condenes, te necesito tanto, reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Amén. No soporto más Amén. esta vida miserable, que me carcome el alma, me quebranta mis huesos.
Amén. Amén. El Señor bendiga esta hermosa alabanza. Vamos a pasar ahora, mi hermana Alejandra, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ya, mi hermana Alejandra. Ahora, como son las 10 de la noche, Amén. vamos a pasar a hacer la oración de las 10 de la noche, porque Amén. esa oración la vamos a hacer siempre en nuestro programa. Así es que usted tiene la oportunidad, mi hermana Alejandra, para orar. El Señor le Amén. bendiga y le dé gracias. Amén. En el nombre del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, Señor bendito, siendo las 10 de la noche, Padre amado, nosotros nos dirigimos ante ti, Padre, pidiendo misericordia, pidiendo tu presencia, Padre amado, en nuestras vidas y en cada una de las peticiones, Señor bendito, que ha llegado, Señor, delante tuyo. Te pedimos, Señor bendito, por aquellos que están pasando, Señor, esta difícil virus, Padre amado. Ayúdalos, Señor. Hay pastores, hay hijos tuyos, hay siervos, Señor bendito. Hay cuantos, Señor bendito, familias completas, Padre amado, acongojadas, Señor, sufriendo, Padre amado. Tal vez, Señor, desorientados, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tu mano, tu poder, Señor, la salud, Señor bendito, sea restaurada para tus hijos, Padre amado. Te pedimos por misericordia, Señor amado, por aquellos que necesitan de ti en este momento, Padre amado. Ayúdalos, Señor bendito, a no bajar los brazos, a tener la fe, a estar gozosos, Señor, ante estén igual, Señor, difícilmente pasando esta pandemia, Padre amado. Te pedimos por ellos, Padre Celestial, para que tú los alientes día a día, Padre amado, a través de tu palabra, a través de una alabanza, Señor bendito. Te lo pedimos por misericordia. También te pedimos por aquellos, Señor bendito, que están, Señor, teniendo la necesidad, Padre amado, de un trabajo. A aquellos, Señor, que están, Señor, sin ese ingreso, Señor bendito, tú provee, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú, Padre amado, provees cada necesidad, Señor, y suples cada necesidad, Padre amado. Por eso, Padre Celestial, te pedimos por ellos, Padre amado, para que puedas abrir puertas de trabajo, Padre Celestial, para que puedas solventar, Señor bendito, esos hogares, Señor amado, para que los ingresos, Señor bendito, a pesar, Señor, de la escasez, Señor, nunca falte, Señor bendito, en la casa de tus hijos, Padre amado. Te pedimos por aquellos, Señor, que están en situación de calle, por los ancianos, por los huérfanos, Señor bendito, por las viudas, por los viudos, Padre amado, para que tu mano poderosa, Señor bendito, esté con ellos, Padre amado, para que cuando se sientan solos, Señor, tu mano, Señor, esté con ellos, Padre amado, llevando consuelo, llevando paz, Señor, llevando armonía, Señor, llevando confianza. Te pedimos por misericordia, Padre Celestial. También te pedimos por aquellas familias, Señor bendito, donde hay violencia, Padre amado. Esas familias, Señor, que tal vez te están aprendiendo a conocer recién, Padre amado. Ayúdalos, Señor, afirma sus pasos. Envíale palabra, Padre amado. Envía, Señor, rodéalos, Señor bendito, de gente, de hijos, Padre amado, que puedan entregar un mensaje certero a sus vidas. Te pedimos por misericordia para con ellos, Señor bendito, porque son vulnerables, Padre amado. Te pedimos para ellos, Señor bendito, para que tu mano poderosa y de protectora esté con ellos. Te pedimos, Padre amado, por misericordia, para que cuides a nuestros esposos, Padre amado, a los jefes de hogar, a las jefas de hogar, Señor bendito, a los hijos, Padre amado, que salen al trabajo, Padre celestial, para que tu mano, Señor, protectora esté con cada uno de ellos, Señor bendito, protegiéndole en su trayecto, Señor bendito, que nada malo, Señor amado, les pueda pasar, líbralos de accidentes, Padre celestial. Te pedimos por misericordia, por aquellos, Señor, que salen en la madrugada, Padre amado, al trabajo y pueden volver en la noche, Señor, para que tu mano, Señor, de protección esté con ellos. Cúbrelo, Señor, líbralos de esta pandemia, Padre amado, como lo has hecho hasta hoy, Padre celestial. Te pedimos por el personal de salud, Padre amado, por aquellos, Señor, que entregan, Señor, su esfuerzo, Señor, su dedicación, Padre amado, entregando, Señor, alivia las vidas de tus hijos, Señor bendito, ayúdalos, renueva sus fuerzas, Padre amado, cuando se sientan cansados, Señor, cuando se sientan agobiados, cuando se sientan tristes. Te pedimos por ellos, Padre celestial. Ven su ayuda, Padre amado. Ayuda a nuestros gobernantes, Padre amado. Ayúdalos para tomar las medidas necesarias, Señor bendito. Ayuda a tu pueblo, Señor, para que se pueda someter, Señor bendito, a las medidas que pueda tomar el gobierno, Señor. Que sean certeras, Señor. Que sean, Señor, en ayuda, Señor bendito, de tu pueblo. Te pedimos por misericordia, Señor bendito, que cada una de estas peticiones, Señor, llegue, Señor bendito, ante tu presencia. Que nuestras
nuestro país, Señor, esté cubierto bajo tu cobertura especial, Señor, de bondad, de paz, de amor, Señor, de restauración, Padre amado, que de norte a sur, de mar a cordillera, Padre amado, que tu poder se pueda notar, Padre celestial, en distintas denominaciones, Señor bendito, que tus hijos, Señor, que se han ido, Padre amado, de cada iglesia, Señor, puedan entender, Señor, que están a tiempo para volver, Padre amado, para volver a reconciliarse contigo, Padre celestial. Ayúdalos, Padre amado, porque son necesarios, Padre celestial. Ayuda, Señor, a ese que se fue, Señor bendito, de una iglesia y tenía un talento, Señor, tenía un don, Padre amado. Te pido por misericordia, Señor, que toque su vida. Hay muchos hijos tuyos, Señor, que tocaban, Padre amado, que cantaban, danzaban, Señor bendito, y tal vez ahora están en el mundo. Te pido por ellos, Señor, para que su llamado, Señor, sea de amor, sea de misericordia, Señor, y puedan llegar ante tu presencia, Padre amado. Te pido por nuestras familias, por nuestros hogares, Señor, por la casa pastoral, Señor bendito, por cada uno de tus hijos, Padre amado, para que no sean abandonados, Señor, para que tu mano protectora, Señor, para que tu mano sanadora, Señor bendito, tu mano, Señor, que siempre, Padre amado, está atento, Padre celestial, para entregarnos una caricia, Señor. Hoy día, Señor, nos acompañe, Señor bendito. Hoy día, Señor, esté en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, por misericordia, que lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén, amén. El Señor bendiga esta hermosa oración Amén. que fue hecha por nuestra hermana Alejandra. Vamos a pasar ahora de lleno a la palabra. Amén. La palabra del Señor se encuentra en Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, desde el versículo 18 al 21. Y se encuentra la palabra del Señor. Amén. Vamos a la lectura en el nombre del Señor. Amén. Y dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Vamos a orar un poquitito para que el Señor nos dé gracia y para que podamos pasar a la palabra del Señor. Gracias, Señor, le damos, Señor, por su palabra leída. Le pedimos, Padre, que usted nos llene de gracia, Padre amado, que sea usted el que hable en esta noche, Padre. Por misericordia, hable a mi vida, hable a la vida de cada uno de sus hijos en esta hora, Padre amado. Por amor y misericordia, se lo pedimos, Señor bendito. Sabemos, Señor, que algo bueno vamos a sacar de esto, Señor bendito. Amén. Sabemos, Padre amado, que todo lo que hacemos, Señor, es su voluntad. Le pedimos, Padre, en esta hora que usted por misericordia nos ponga en comunión y podamos, Señor, exhortar esta palabra como usted quiera. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. La palabra del Señor viene como anillo al dedo. Dice la palabra del Señor. Bueno, busqué lo que era ascuas, ¿ya? Porque aquí dice que si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y ascuas significa trozos de carbón, leña o cualquier material inflamable, ¿ya? Si analizamos nosotros el versículo 18, dice que en cuanto depende de nosotros, por tanto, debemos hacer lo que podamos y permitir que Dios continúe la obra en aquellos que por mucho que nos esforcemos, no podemos controlar. ¿Cierto? A veces nosotros queremos, como nosotros, cambiar a alguna persona, ¿cierto? A veces hay una persona que nos hace enojar, que nosotros nos frustramos de repente porque le hablamos del Señor y como que no entiende nunca, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que dejar que Dios actúe, ¿cierto?
Porque nosotros podemos llegar hasta cierto límite, nosotros podemos llegar hasta cierta parte, ¿cierto? Nosotros podemos ir, hay muchos cristianos también, hay muchos cristianos, y no hablo solamente de la gente de afuera, también hablo de muchos cristianos que a veces como que se cierran y se cierran en lo que ellos creen, en su verdad, ¿cierto? Y nosotros quizás muchas veces nos hemos dado cuenta que están equivocados y tratamos de alguna manera de llegar a ellos y hacerles reaccionar y hacerles entender que quizás están equivocados, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que llegar a ellos hasta cierto límite, porque lo que no podemos hacer nosotros, claramente lo va a hacer el Señor, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude en esta hora para poder entender eso y para poder controlarlo, porque a veces nosotros viene ese celo espiritual y nos damos cuenta que quizá el hermano o la hermana no hace la voluntad del Señor y quizás han llevado un evangelio a medias, ¿cierto? Y nos viene ese celo espiritual y nosotros decimos, Señor, Señor, como que queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero el Señor en esta hora nos está diciendo que nosotros hablemos una vez, quizás 2 veces, pero ya la tercera vez dejar que el Señor actúe, ¿cierto? Porque nosotros jamás vamos a poder hacer un cambio en una persona, jamás nosotros vamos a poder transformar a una persona, eso solamente lo hace el Señor. Amén. También el 19 y el 20 dice, cuando nos golpean la mejilla es difícil poner la otra, ¿cierto? Es difícil poner la otra porque ya nos golpean una mejilla y duele, pues doloroso. Entonces la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Imagínense, nos golpean fuerte y nosotros más encima ponemos la otra, pero la palabra del Señor nos dice que así tenemos que hacerlo. Así que el Señor nos ayude en esta hora para que nosotros podamos quizás hacer, en realidad no quizás, sino que podamos hacer la voluntad del Señor. Amén. Y que podamos aprender de esto. Créanme que si hiciéramos por nosotros mismos como mujeres o hombres, nos vamos nosotros a equivocar. Más si dejamos que Dios actúe y nos dejamos guiar por Él, las cosas terminan de una buena manera, ¿cierto? Porque aquí nos está diciendo que nosotros no podemos tomar la venganza por nosotros mismos, porque la palabra del Señor dice, mía es la venganza, ¿cierto? Quizás muchas veces nos han dañado, quizás muchas veces nos han ofendido, quizás muchas veces nos han pisoteado, quizás muchas veces hemos llorado, ¿cierto? Quizás muchas veces nos han calumniado, ¿cierto? Muchas veces hemos llorado injustamente quizás porque nos han tratado de una manera injusta y hemos llorado nosotros, ¿cierto? Pero cada lágrima el Señor la ha visto. Cada lágrima derramada el Señor la ha visto. Y el Señor dice, mía es la venganza, no suya, sino que mía, ¿cierto? Más encima ahí el Señor nos baja la revolución y nos dice, mía es la venganza. Tranquilo, tranquilo, espera en mí, confía en mí, porque yo vi lo que te hicieron. Yo vi la injusticia que cometieron hacia ti, ¿cierto? El Señor en esta hora nos da ánimo a través de su palabra, porque nos dice que aquí nos manda el Señor a perdonar, ¿cierto? Pero también nos dice que tenemos que esperar, porque nosotros podemos decir, claro, el Señor nos dice que perdonemos, que perdonemos, que perdonemos, ¿cierto? Nos ofenden, nos vuelven a ofender, nos levantan calumnia, hablan mal de nosotros, quizás levantan calumnia sobre nuestros hijos, quizás hablan mal de nuestro esposo, quizás hablaron mal de mi madre, de mi padre, ¿cierto? Y yo quise salir en defensa de ellos, y el Señor me dice que no, que yo no lo tengo que hacer, que tengo que estar tranquilo y ahí esperar, ¿cierto? Y quizás nuestro yo, y como decía mi hermana Alejandra, nuestra mujer antigua quizás quiere salir en defensa de aquel que nosotros amamos, ¿cierto? O en defensa de nosotros mismos. Pero el Señor nos dice que no, que tenemos que perdonar y que tenemos que esperar en Él, porque la venganza es de Él, ¿cierto? Porque Dios actúa con justicia. Si Dios considera que la ofensa hacia nosotros fue muy grave, Él será nuestro mejor juez. Amén. Él será nuestro juez. Él es nuestro abogado. También lo hemos dicho nosotros cuando predicamos en la calle, decimos, Él es tu abogado, ¿cierto? Amén. Y a veces predicamos, pero ni siquiera escuchamos lo que predicamos, ¿cierto? Porque amén, cuando nos toca vivir a nosotros algo, nosotros, decimos, pucha, queremos nosotros ser mismos nuestro abogado, el juez, queremos nosotros, pero el Señor no. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él está con nosotros, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en esta hora.
Creo que lo más difícil para un cristiano es esto, tener que muchas veces callar, porque la gente cree que porque uno es cristiano debe callar, pero también el Señor nos dice en esta hora que tenemos que callar, ¿cierto? Que tenemos, la hermana Alejandra siempre ha dicho, he aprendido a callar. Amén. He aprendido a callar y he aprendido a esperar. Y en esta hora el Señor nos dice que sí, tenemos que callar, tenemos que esperar. Porque créame usted que si dejamos todo en las manos de Dios, Él va a ser justo. Él va a ser justo. Y vamos a ver después con nuestros ojos que el Señor nos va a hacer justicia. El Señor va a hacer con nosotras. Y eso que nos hicieron, y eso por lo que nos hicieron pasar quizás tantas lágrimas y tantas cosas que tuvimos que vivir, el Señor va a estar ahí. Y Él nos va a levantar. Y Él nos va a restaurar, ¿cierto? Porque el Señor nos restaura. Nosotros leemos la palabra del Señor y a través de la palabra del Señor nosotros somos restaurados, somos sanados y el Señor es con nosotros. Nosotros por naturaleza somos hombres y mujeres impulsivos, ¿cierto? Somos impulsivos, somos orgullosos, somos rencorosos, actuamos de manera así como rápida, así repentina, llegamos, actuamos. ¿Cierto? Pero en esta hora el Señor nos acalla, en esta hora nos tranquiliza, en esta hora el Señor nos pacifica a través de su palabra. Nos dice que seamos pasivos, que esperemos en Él, que confiemos en Él, ¿cierto? Porque la justicia es la de Él, porque la justicia está en las manos de Dios. No importa lo que nos hagan, quizá el vecino nos pone la música todo chancho, no nos deja dormir, no nos deja descansar, ¿cierto? Quizá el vecino viene y nos tira la basura. Quizá el vecino nos ofende, quizás cuando vamos en la calle, no sé, hablan mal de nosotros, miramos para atrás y están cuchuchando, ¿cierto? Pero en esta hora el Señor nos dice que seamos pasivos. ¿Ah? ¿Y sabe por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Hay una diferencia entre nosotros y aquel que no conoce al Señor, ¿cierto? Ellos están justificados. Nosotros no estamos justificados, porque nosotros hemos leído la Escritura. Nosotros hemos leído y sabemos que tenemos que esperar en el Señor, que tenemos que perdonar. 70 veces 7, imagínense, 70 veces 7. Tenemos que nosotros perdonar y el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, nosotros, yo creo que no estamos tan justificados. Pero el que no conoce al Señor sí está justificado porque no lo conoce, no es temeroso de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí dice que, así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿cierto? Nosotros agradamos al Señor. Así que el Señor nos ayude. Es como todo, a veces es como incierto, es como decir, pucha, nos están haciendo mal, pero nosotros tenemos que hacer el bien. ¿Ah? Y si el Señor nos manda a poner una mejilla, nosotros tenemos que poner la otra. Es como tan raro, ¿cierto? A veces los misterios del Señor, a veces leímos la palabra y decimos, chuta, qué raro esto, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a hacer eso y el Señor nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba porque muchas veces, como le digo, no sé, hace como una semana atrás hubo una fiesta aquí porque aquí hay muchos gitanos. No pudimos dormir hasta como las 2 de la mañana en cuarentena. Pero ¿qué puede hacer uno más allá? Sino que pedirle al Señor que no sé, que baje el sueño, que podamos dormir. Y eso, pues, o sea, nada más. Y pedirle al Señor que tenga misericordia, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Amén. Ahora, si nosotros nos acercamos a ellos, quizás sí lo puedan tener, ¿cierto? Si nosotros hablamos del Señor, claramente lo podemos tener. Así que el Señor nos ayude en esta hora para que haya paz en nuestro corazón, para que el Señor ponga amor en nuestro corazón, para que tengamos la paz en nosotros, en nuestra familia, en nuestra villa, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que el Espíritu Santo more en nosotros para que nosotros podamos actuar de buena manera cuando actúen de manera no muy buena hacia nosotros. Que el Señor nos ayude en esta hora para tener una buena relación con Dios. Nosotros debemos tener una buena relación con Dios porque a medida que nosotros tengamos una buena relación con Dios, vamos a poder relacionarnos con los demás también, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros tenemos una buena relación con Dios? Orando, postrándonos, humillándonos ante su presencia, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Yo veía esta palabra y decía, chuta, Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, más
Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que yo creo que nos queda claro en esta hora, mis hermanos, mis hermanas que están escuchando, que nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras manos. Que nosotros, por muy mal que lo pasemos, por muchas cosas que no nos gusten, por muchas cosas que nosotros hemos tenido que pasar, tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor. Porque si nosotros actuamos por mérito propio, si nosotros actuamos como mujeres, como hombres, nos vamos a equivocar. Y no vamos a hacer la voluntad del Señor. Y eso no va a ser culpa del Señor, va a ser culpa de quizás que somos muy impulsivos, va a ser culpa de quizás de que fuimos muy ansiosos y no hicimos la voluntad del Señor. Pero en esta hora el Señor nos está diciendo que esperemos en Él, porque la venganza y todo está en sus manos, ¿cierto? Nosotros no tenemos que vengarnos, no tenemos que pagar mal por mal, no tenemos que decir yo ojo por ojo, diente por diente, no, eso no corre con nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que ponga amor en nuestra vida, que ponga paz en nuestro corazón, Amén. que podamos soportar la prueba cuando llega a nuestra vida, que podamos aguantar cuando alguien nos descalifica, cuando alguien nos habla mal de nosotros, cuando alguien nos calumnia. Todas esas cosas no importan, mis hermanos. Quizás es un poco loco, quizás hay alguien que está escuchando y va a decir, pucha, no sé, pues no estoy como muy de acuerdo, pero a eso nos manda el Señor. El Señor nos manda que seamos pacificadores, ¿cierto? Que seamos tranquilos, que podamos, y el Señor sabe que me habla a mí, porque yo siempre le digo a mi hermana Alejandra, de repente como que me quiere salir la vieja mujer, y el Señor tenga misericordia, porque somos carne y hay cosas que a veces no nos gustan, ¿cierto? Pero para la gloria del Señor, nosotras no estamos solas. Y en esta hora el Señor dice que Él es el mejor juez. Él es nuestro juez, ¿cierto? Así que a confiar en el Señor, a dejar todo en manos del Señor, a no actuar por nosotros mismos. Eso nos enseña la palabra del Señor hoy día, que debemos actuar con rectitud, que debemos actuar pasivo, que debemos actuar, pensar primero antes de actuar, porque eso es lo que nosotros tenemos también. Nosotros no pensamos, solamente actuamos y después que actuamos, pensamos. Y es todo al revés, tenemos que pensar antes de actuar. Así que el Señor nos ayude en esta hora, que Él haya traído bendición a su vida a través de su palabra. Como hablábamos hoy día, el Señor nos habla del perdón, hoy día del perdón y la reconciliación, y su palabra nos habla justamente de esto, de perdonar, de ser tranquilo, de esperar en Él, de que Él es nuestro juez. Así que, mis hermanos, que el Señor bendiga esta palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Y vamos a orar por el mensaje de su palabra para que el Señor añada bendición. Espero que le haya gustado, espero que en esta hora, yo sé que más de alguno por ahí le sirvió esta palabra. Yo sé que a más de alguno por ahí el Señor removió su corazón y tocó su corazón a través de esta palabra, porque el Señor nos enseña, y como le digo, el Señor nos habla a tiempo. Y en esta hora el Señor nos ha enseñado que debemos esperar en Él, que debemos ser pasivos, que debemos esperar, porque Él es nuestro juez. ¿Ya? Así que vamos a orar y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Amén. Padre amado, misericordioso, agradecemos su amor y su misericordia. Gracias, Señor, por su palabra, porque sabemos, Señor, que a través de ella usted nos enseña y en esta hora nos ha enseñado a esperar en usted, Padre amado, a confiar en usted, porque usted es un juez justo, un juez verdadero, un juez justo, Señor bendito, y que si nosotros actuamos como mujeres o como hombres, Señor bendito, quizás nos vamos a equivocar, quizás vamos a cometer un error aún mayor, Señor, pero usted en esta hora nos dice que debemos esperar en usted, porque usted es nuestro juez, porque usted es nuestro abogado, porque quizás, Señor bendito, muchas cosas hemos pasado a lo largo de nuestra vida, muchas injusticias han cometido en contra de nosotros, Señor, pero sabemos, Señor, que cada lágrima derramada, que cada vez que hemos estado tristes, quizás por alguna circunstancia, usted estaba ahí, Señor, usted estaba viendo todas las cosas, Señor. Agradecemos, Señor, porque usted nos eligió desde el vientre de nuestra madre, porque sabía, Padre, que había un propósito para cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que esta palabra haya sido de bendición para nuestra vida, como para aquellos que estaban escuchando. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Ahora vamos a escuchar una alabanza. Vamos a pasar a escuchar una alabanza para que pasemos allá a la última parte de nuestro programa, ¿ya?
que es Amén. la reconciliación. Amén. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres... Amén. Amén. El Señor bendiga esta hermosa alabanza. Amén. Hermosa alabanza que puso ahí nuestro hermano. Vamos ahora a hablar de la reconciliación. Hablamos del perdón. Qué importante era el perdón para cada uno de nosotros. Que si el Señor nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, cierto? Así es. Reconciliación significa arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Confesión de nuestros pecados. Reconciliación. El Señor nos ayude y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Amén. Amén. Vamos a leer, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así es. ¿Cierto? Ya. Amén.
Amén. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, murió por todos nosotros, ¿cierto? Amén. No pensando si uno era malo, como decía mi hermana Alejandra, si había uno malo, si había uno bueno, no mirando nada, sino que el Señor murió por toda la humanidad, ¿cierto? Y a través de Él nosotros fuimos reconciliados, ¿cierto? Fuimos reconciliados con Dios, fuimos reconciliados con Cristo. Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, que el Señor nos ayude en esta hora, mis hermanos, que podamos llegar, el perdón y la reconciliación como que van unidos, ¿cierto? El uno con el otro, van unidos, van juntos, porque si nosotros perdonamos, nos reconciliamos, ¿cierto? Es como cuando nos enojamos con nuestro esposo y lo perdonamos, ¿cierto? Y después nos reconciliamos al tiro, pues, ¿cierto? Una vez que uno perdona, se reconcilia. Cuando los pololos se enojan y después termina la relación y después vuelven, se perdonan, ¿cierto? Se perdonaron lo que pasó y después se reconciliaron. Eso es lo que pasa con nosotros en los cristianos, mi hermana Alejandra. Así es, pues, y el Señor también a nosotros nos dice, porque como estábamos en comunión teníamos la misma palabra. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Amén. Y siendo embajadores tenemos una gran responsabilidad, que es llevar esta reconciliación, poder ser apaciguadores, poder tener esta capacidad de poder calmar las aguas cuando estén un poco turbulentas, ¿cierto? Media rara, poder tener esa capacidad de decir tranquilo, pensemos, analicemos, el Señor le gustaría en estas cosas. Nosotros tenemos que sacar esa paz en nosotros, aunque nosotros, lo primero, como le dije en un principio, lo primero es enojarnos, porque es más fácil para nuestro cuerpo enojarse, mirar la falta del otro. Pero también el Señor nos dice que tenemos que perdonar, ¿cierto? Que tenemos que poner nuestra mejilla y tenemos que ser como niños para poder tener esta entrada. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos llegar a ese reino, a ese paraíso, donde ya no va a haber más trabajo, donde solamente va a haber gozo, ¿cierto? Y entonces nosotros necesitamos y nos cuesta. Si esto no es gratis, si esto cuesta, es un trabajo. Amén. Así que el Señor nos ayude para poder llegar a ese lugar y ser como niños, perdonar, reconciliarnos, amarnos. Y nosotros de repente no tomamos en cuenta los testimonios de cuántos siervos de Dios han predicado junto de la mano con el asesino de su hijo, con el asesino de su hija, ¿cierto? Y uno dice, wow, ¿cómo pudo perdonar? ¿Cómo pudo si no tiene perdón de Dios? Porque uno saca para Dios, ¿cierto? No tiene perdón de Dios, pero Dios perdonó a todos. O sea, el Señor mandó a su hijo para que muriera por nosotros. Así que Él es el gran ejemplo que nosotros tenemos. Así que necesitamos ser como niños, ¿cierto? Para ir a vivir en el reino. Debemos ser rápidos para resolver los problemas del corazón. Y tenemos que estar atentos espiritualmente si el Señor nos quiere ocupar no solamente un día de servicio virtual, en cualquier momento el Señor nos va a ocupar para poder reconciliar. ¿Acaso usted nunca ha ido por la calle y no se ha pillado con una pelea? Así. ¿Y qué le ha dicho? ¿No te metas si contigo no están peleando? Calma. Si tú no tienes nada que ver ahí. ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Entonces que el Señor nos ayude, porque el Señor nos mandó a ser un espíritu que pueda apaciguar, que pueda sobrellevar estas dificultades, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que es necesario esta reconciliación. Este merecido perdón hacia cualquiera.
No está diciendo él se lo merece, no se lo merece, es para todos. Así es. Que el Señor nos ayude, ¿cierto, nuestra pastora? Amén, amén. Vamos a escuchar una alabanza antes de ir a la parte final de nuestro programa. Amén. Para ya ir terminando y finalizando y analizando ya lo que conversamos en el programa de hoy. Vamos Amén. a escuchar una alabanza. ¡Qué lindo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Estaba mi alma triste, cansada de pecar. Le dio rienda suelta a mi queja sobre mí. Clamé con amargura en angustia de mi alma. Yo me sentí culpable, reconocí mis faltas. Vagué por muchos pueblos, atravesé ciudades. Hastiado de la vida, cansado regresé. Dios mío, no me condenes, te necesito tanto. Reconozco mis culpas, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida. Y pueda yo saber, también pueda entender que tú me has perdonado. Sí, Señor. Perdóname, perdóname, perdóname. Ya no soporto más esta vida miserable que me carcome el alma y quebranta mis huesos. Por eso vengo a ti. Perdóname, Señor, yo me siento culpable. Perdóname, perdóname, perdóname. En la profunda mar sepulta mis pecados para poder vivir en este mundo vil el resto de mi vida y pueda yo saber. Amén, amén. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con esa alabanza que también va acorde con nuestra palabra, con el tema de hoy. Perdóname, perdóname, Señor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude en esta hora. Y vamos a hacer un pequeño, no veo a la hermana Alejandra. ¿Usted me ve, mi hermana Alejandra? Sí, yo la veo muy bien. Ya. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos el día de hoy, que fue hablar del perdón y la reconciliación. Amén. El Señor nos perdonó, empezamos hablando de que el Señor nos perdonó a nosotros, no mirando lo que habíamos hecho en nuestra vida anterior, no mirando lo que nosotros habíamos cometido, no mirando nuestra vida anterior. Él nos perdonó y nunca más se acordó de nuestros pecados, nunca más se acordó de lo que nosotros habíamos hecho antes. Él nos perdonó y nuestra vida partió desde ahí en adelante, ¿cierto? Y que nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar a aquel que nos hizo algo, quizás una palabra, una mala mirada, y hasta el día de hoy vamos así como llevando estas raíces de amargura que no las sacamos de nuestra vida y más encima las traspasamos de generación en generación.
¿cierto? Quizás a veces estamos enojados, decía mi hermana Alejandra, con nuestra madre, con nuestro papá, con nuestros hermanos, que son nuestros hermanos de sangre, y no nos hablamos porque simplemente, no sé, no concuerdan con nosotros, quizás no están de acuerdo con lo que nosotros somos, quizás nosotros somos evangélicos y ellos no quieren seguir esta religión y nosotros por eso nos apartamos de ellos. Que el Señor nos ayude en esta hora para poder perdonar y para poder reconciliarnos con aquellos que hasta el día de hoy nosotros estamos enojados. Que en esta hora nosotros podamos reconciliarnos con el vecino que no hablamos, que podamos reconciliarnos con aquella persona, no sé, que trabaja en la feria y que nosotros vamos a la feria, no, yo lo compro aquí porque esta señora no me gusta, que podamos nosotros reconciliarnos en esta hora, porque dice la palabra del Señor que ninguna atadura que nosotros tengamos aquí en esta tierra va a ser desatada en los cielos. Entonces nosotros tenemos como cristianos, tenemos la obligación de estar bien con todos, porque en el momento de que nosotros nos tengamos que ir con el Señor, nosotros no podemos dejar cuentas pendientes aquí, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude en esta hora para que podamos reconciliarnos con nuestro hermano, para que también, muy importante, mi hermana Alejandra, poder reconciliarnos con Dios. Porque muchas veces decimos, no, si yo estoy bien con Dios, pero a veces nos enojamos con el Señor, a veces somos tan, no sé cuál es la palabra, no sé si es patudo, no sé si es desconsiderado, no sé cuál es la palabra que a veces nosotros tenemos el descaro a veces de enojarnos con Dios. Por las cosas que nosotros nos pasan, nosotros culpamos a Dios. Y resulta que muchas veces todas las cosas que nos pasan a nosotros son por nuestra culpa, porque no esperamos en Dios, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y a veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya, pero el Señor tiene algo diferente para nosotros preparado. No siempre lo que nosotros queremos, decía mi pastora Rosario el viernes, no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces también nosotros tenemos que entender eso. Nosotros no podemos enojarnos con el Señor. Aunque cuando nos hemos enojado en alguna ocasión, quizás el Señor tiene misericordia igual de nosotros, nos perdona, ¿cierto? Pero nosotros no podemos estar enojados con el Señor. No, si nosotros abrimos los ojos en la mañana, es solamente gracias a Dios y a su misericordia, sobre todo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, unos tiempos de que muchos no abren sus ojos en la mañana. Muchos pierden, durante la noche se van y al otro día ya no están, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la obligación como cristianos de estar bien con Dios, de poder, como dice su palabra, perdonar y reconciliar. Mi hermana Alejandra. Así es, mi pastora. La reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre. Amén. Donde nuestra carne es doblegada por el poder de Dios. Pero nosotros primero ante eso tenemos que reconocer esa falta. Debemos reconocer que Dios nos debe perdonar por nuestras faltas. Y una vez más vemos que eso se hace a través de la oración. Amén. Que uno está asociado a través de la oración. Nosotros sabemos, nosotras sobre todo las mujeres, que siempre se asocia más a la mujer que ora más tiempo que el hombre, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que el Señor en la oración a nosotros nos restaura, nos envía reconciliación, nos envía paz, nos envía esa tranquilidad, nos envía esa confianza. Y es a través de la oración. Amén. Y es importante que en el momento tal vez uno dice, me enojé con tal persona, voy a ir a hablar al tiro. Y hay otra persona que le dice, no, sabes que espera que se le pase mejor. ¿Por qué le así? Entonces hay que esperar que se le pase. Y ¿sabe? No es de Dios eso. Porque en el momento se tiene que hablar. En el momento se tienen que calmar las cosas. Porque ya después ya pasó. Si eso ya pasó, eso ya no fue hace tanto tiempo. Yo ya ni me acordaba. Pero en la otra persona queda. Que todavía está ese enojo, que todavía está esa rabia, ¿cierto? Pero es en el momento donde a nosotros nos enseña el Señor que tenemos que reconciliarnos con esa persona,
porque no pueden formarse raíces de amargura. Esas raíces de amargura a nosotros nos atan, como usted dice, en este mundo, nos aprisionan, nos toman como prisioneros y no vemos las cosas espirituales, no vemos las cosas por las cuales el Señor nos mandó a nosotros a trabajar. Vemos solamente, empezamos a ver las cosas malas, no empezamos a ver las cosas buenas. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos asociar cuando nos venga un enojo en nuestra vida, una rabia, que en el instante tiene que haber también reconciliación. Amén. ¿Ya? No solamente tiene que estar de la otra persona, sino que también uno puede decir, ¿sabes? Perdón, empecemos de nuevo. Y empezar de cero y empezar de nuevo. Ya no a dilatar más las cosas, sino que hacerlo, a lo mejor no es culpa de uno, pero mejor empezar las cosas de cero, porque el Señor a nosotros nos habló de que teníamos que ser apaciguadores, ¿cierto? Entonces no debemos ser altaneros, ni tampoco debemos echarle más agüita, o sea, más benzina, más carbón, más rojo, nada. Solamente ser más apaciguos y estar calmos ante todo, porque el Señor tiene el control de todo. Si el Señor, Él es el que maneja nuestra vida, así que a confiar siempre plenamente que Dios nos envía esa paz y esa reconciliación tiene que ser de parte de nosotras transparente, como el Señor dice. Así es, amén. Tenemos un llamado, mi hermana. Tenemos un llamado, mi hermana Alejandra, de nuestra hermana Marisol Álvarez. ¿Vamos a escucharla? Mi hermana Marisol. ¿Cómo está mi hermana Alejandra? Bien, gracias, señora. Aquí estamos. El Señor le bendiga. ¿Cómo están ustedes? Aquí peleando una buena batalla. Amén. Amén. Preparándonos para cantar la victoria con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Hemos peleado, pero sabe que el enemigo quería venir a traernos dudas, a traernos miedo, y nosotros no. Te reprendimos en el nombre del Señor y hemos orado, hemos orado a la palabra. También sabemos que ustedes están orando por nosotros, entonces, gracias a Dios, estamos venciendo. Amén. Gracias, Señor. El coronavirus. Amén. Así es. Tenemos con esto el Señor para dar un gran testimonio. Amén. Bueno, gracias a Dios que mi nieta ya están bien, están sin fiebre, han pasado 2 noches, pero muy bien, gracias a Dios, y de a poquito estamos saliendo. Amén. Así que proclamo en esta noche que la victoria es nuestra. Amén. Amén. Y que un día estaré con ustedes cantando y contando las maravillas que el Señor hizo. Cuando dice, aunque en el valle de sombra de muerte, nunca nos dejó. Amén. Siempre Gracias, estuvo a nuestro lado. En la noche, cuando nos venían los dolores, el Espíritu Santo se apoyaba al lado de nosotros y nos calmaba. Gracias, Señor. Alabo al Señor en esta noche, porque hasta mi último aliento pasé para alabar y bendecir el nombre de mi Dios. Así es, Señor. Y esta noche quería compartir con ustedes y decir que ya, si Dios quiere, vamos a cantar la victoria nuestra. Amén. El Señor les bendiga, Amén. que el Señor le guarde a ustedes, y les pido la oración por un matrimonio del espejo, que se llama Moisés Pérez y Patricia. Este matrimonio están hospitalizados con el coronavirus. Amén. Amén. Ellos son cristianos también. Amén. Pero el Señor vence todo esto. Amén. Hasta fe, Así es, oración, Señor. yo sé que ellos también van a salir y van a ver la misericordia de Dios. Amén. Esta noche me gozo y quería compartir con ustedes estas palabras. Amén, hermana Que Marisol. bendiga mi pastor y que se le bendiga, hermana. Amén. Muchas gracias por sus oraciones, por su apoyo. Amén. Amén, mi hermana Marisol. El Señor le bendiga. Amén. Amén. Ahí estaba mi hermana Marisol dando testimonio de su enfermedad. Mi hermana Marisol, ella nos escucha siempre. Ella es de Santiago y está con el coronavirus, con su hija, con su yerno, con sus nietas. Pero ¿sabe qué? La fe de mi hermana, hoy día no hablamos de fe. El viernes nosotros hablamos de fe
pero la fe de mi hermana Marisol es tremenda, porque ellos estuvieron con todos los dolores, con todos los síntomas. De hecho, nuestra hermana Andreita había estado una semana antes con nosotros en el programa hablándonos justamente del tema de la salud, y ella después le tocó vivir esta enfermedad, y ahora están saliendo con la ayuda del Señor, y sé y tengo la seguridad y la plena seguridad que ellos van a estar todos bien para la gloria del Señor, que van a superar esta enfermedad como ya la están superando. Así que el Señor bendiga a mi hermana Marisol, que el Señor la guarde, que restaure su vida, que vaya sanando y no vaya dejando ninguna secuela. Así es, señora. Así que un cariño, un abrazo grande para usted, mi hermana Marisol. Seguimos orando por usted y por su familia, para que el Señor haga la obra completa en cada uno de ustedes. Amén. 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 Hoy me alegro tanto, la hermana Sí. Marisol. Me alegro tanto, en serio. Yo no la conozco, la hermana Marisol, pero es cuando uno escuchaba a los ancianitos que decía, uy, la quiero tanto en Cristo. Sí. Yo la quiero tanto en Cristo con el amor de Dios, sí. Me Así alegro que mucho. cuando la conozca la va a querer más, Ah, ya. porque ella es querible, es muy querible. Sí, se nota, Sí, se nota. Sí, Sí, me así alegro. que la va a querer más. Sí, me alegro que esté pasando todo esto, porque sí, por los hijos de Dios tenemos que ser probados. Como hablaban el viernes con nuestra Probados los cristianos. Sí, exacto. Sí. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto, nuestra pastora? Amén. Para poder llegar Amén. y como decía nuestra hermana Marisol, aquí, pues, terminando la carrera, ¿cierto? Y Amén. llegando victoriosos. Sí, Amén. eso es el fondo de todo esto. Hay que siempre llevar la bandera de Cristo a pesar de Amén. enfermedades, pruebas, luchas, dificultades. Así Ir ahí, siempre con la bandera de Cristo. Y no Amén. soltar la mano de Él. Yo creo que eso es lo fundamental de todo, de todo. ¿Cierto, mi pastora? Para poder pasar la prueba, para poder pasar la enfermedad, para poder pasar la angustia, lo mejor es estar bien cimentado, ¿cierto? Tenemos que estar en la roca, porque si estamos en la arena nos vamos a caer y no vamos a parar nunca, pero si estamos en la roca, así como está mi hermana Marisol y su familia, el Señor los saca de la enfermedad, los saca de todo esto, y el Señor nos cubra con su sangre en esta hora. Y no nos olvidemos cuando oremos por esta enfermedad, porque es una enfermedad terrible, pero con Cristo se puede. Con Amén. Cristo somos más que victoriosos. Y como Amén. decía mi hermana Marisol, vamos a contar y a cantar victoria. Y la Amén. vamos a ver en unos días más o en un tiempo más, cuando el Señor, cuando pase todo esto, cuando sea permitido por Dios, la vamos a volver a ver. Amén, así es. Y retomando el tema de nuestro programa de hoy, el Señor nos ayude para que podamos reconciliarnos y perdonar. Dios nos ayude para tener una verdadera relación con Él, Exacto. y para que pueda fluir en nosotros el perdón y la reconciliación. Ese era el tema de hoy, perdón y reconciliación, que podamos haber entendido que el Señor no quiere que estemos disgustados con nadie, que el Señor quiere que podamos estar en paz, y dígame que no es bueno y grato para uno estar en paz con el otro, no tener que pasar así con la cara de lado, no tener que pasar por allá para el otro lado, sino que pasar y poder saludar, ¿cierto? Amén. No importa que no lo saluden, pero usted salude igual. No importa Amén. que le den la vuelta a la cara, pero usted salude igual, porque Así ese día le enseñó que usted tiene que perdonar y no tiene que tener rencor en su corazón, ni Así angustia, ni pesar, ni raíces de amargura, porque todo eso después va de generación en generación. Vamos a poner término a esta reunión, a este programa. Queremos agradecer la sintonía de cada una de mis hermanas y mis hermanos que estuvieron hoy día conectados. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, que el Señor haya hablado a su vida. Acuérdese no tener esas raíces de amargura, acuérdese de no tener pleito con nadie, sino que pueda estar libre, que su espíritu pueda estar libre, que usted pueda cantar libremente, que pueda cantar una alabanza, que pueda predicar con libertad, porque en usted no hay atadura. ¿Ya? Así que el Señor le bendiga. Vamos a pedir la bendición. Sin antes que mi hermana Amén. Alejandra se quiere despedir, despídase de nuestro hermano. Y vamos a Amén. pedir Como siempre les digo a mis hermanas Dorca, igual, que no dejemos que el enemigo nos robe el gozo. El gozo Así en nuestra es. vida tiene que estar siempre.
Así es, Señor. En días buenos, en días pésimos, en días malos, el gozo del Señor tiene que estar siempre en nuestra vida. Así que si hoy día fue malo, mañana va a ser mejor. Confiemos en el Señor. Y un besito a todas mis hermanas. Espero que haya sido de bendición este programa. Meditemos la palabra. Si tal vez tuvimos cosas que hacer, meditemos en la palabra, leyámosla y profundicemos un poco más. Yo sé que el Señor le quiere entregar algo. Amén. Así que puedan compartir también esta palabra, porque un mensaje a lo mejor a usted no le sirve, ¿cierto? Uno dice, no, para mí. Hoy día la palabra no era para mí, porque uno siempre dice eso. Hoy día el tema no era para mí, era para otro. Que a lo mejor ese otro le puede servir, sí. Amén. Le puede servir a otro. Amén. Y que sea de edificación. Amén. Así que el Señor bendiga a cada una y bendiciones a mi pastora, y siempre es grato trabajarle al Señor, y un besito grande. Amén, amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a pasar a pedir la bendición para que nos podamos ir tranquilos, Señor, amén, para que podamos descansar, nuestros cuerpos puedan descansar. Así que le vamos a pedir al Señor su bendición. Padre amado, misericordioso, amén, gracias le damos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, porque usted ha sido con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado hasta este momento, Señor. Usted ha cuidado de nuestra familia, ha sido con nosotros. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Agradecemos, Señor, por el mensaje de su palabra, Señor. Agradecemos, Señor, porque usted en esta hora nos ha hablado de perdón y de reconciliación, Señor. Sabemos, Señor, que esas cosas, Señor, tienen que estar en nuestra vida. Usted tiene que hablarnos a nosotros de la reconciliación y del perdón, porque es muy importante para seguir avanzando en su viña. Es muy importante para avanzar como cristianos, Señor. No podemos estar con ataduras, con raíces de amargura en nuestro corazón, Señor, sino que tenemos que andar libremente por la calle, Señor, libremente con nuestra frente en alto, Señor, mirando para todos lados, porque sabemos, Señor, que usted está con nosotros. Ayúdenos, Señor, si hay algo aún en nosotros, si quizá hay rabia, hay ira y rencor en contra de alguien, usted en esta hora sáquelo, Padre, lave y limpie nuestros corazones, lave y limpie nuestra mente, Señor. Le pedimos, Señor, por aquellos que hoy día estuvieron conectados, para que usted les bendiga, para que usted les restaure, Señor bendito, por misericordia. Si hay alguno enfermo en esta hora, usted lávelo, límpielo de la mollera hasta la planta de los pies. Me pedían, Señor, la oración por interno, Señor, por Daniel González, Señor, le pedimos por él para que usted lo lave, lo limpie de la mollera hasta la planta de los pies. Señor, usted conoce su vida, usted conoce su enfermedad, Señor. Usted sabe de lo que a él le aqueja, Señor. Padre amado, también quiero pedir por Amparito, Señor, para que usted la lave, la limpie, Señor, le saque esa fiebre, Señor, por misericordia, restáurela a ella, a su madre, a su hermanita, Señor bendito, por misericordia, y sea con ella, Señor, que esta noche puedan dormir y descansar, Padre. Le pedimos, Señor, por mi hermana Marisol, para que usted siga obrando en la vida de ella, Señor, y de su familia. Le pedimos por todos los enfermos, Señor, ahora, en esta hora, Señor, que están ahí, en los hospitales, Señor, en las cárceles, en los hogares de ancianos, en los hogares de niños, Señor, en la UCI, en la UTI, Señor, aquellos que están conectados, Señor, a un respirador mecánico. Padre amado, queremos pedirle por todos aquellos que están enfermos. También queremos pedirle, Señor, por nuestra iglesia IPN, Señor, que usted bendiga, Señor, a nuestros pastores desde Río Bueno, a Quilicura, Señor bendito, por misericordia. Bendiga a cada pastora, cada congregación, a cada familia, Señor, por misericordia. Bendiga, Señor, a quienes llevan nuestra iglesia, a nuestro presidente de nuestra corporación, a nuestra pastora Miriam, y a cada uno de sus hijos, Señor, que podamos ser siempre un perfume grato ante su presencia, que podamos hacer siempre su voluntad, Padre amado. Ayúdenos, Señor, a ser como usted quiere que seamos. Se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Nos estaremos viendo el viernes con la ayuda del Señor, con otro programa. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les guarde, les bendiga. Les queremos mucho, mi hermana Alejandra. Muchas gracias por todo, por su buena disposición. Que el Señor la guarde y que el Señor la bendiga. Bendiga a su esposo, nuestro hermano César, y a sus hijos. Amén. Bendiciones, mi pastor. Amén. Saludos a todos. Bendiciones. Amén. Que el Señor la bendiga grandemente. El Señor